Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un cordial saludo desde la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo. Agradezco mucho la invitación a todo el comité organizador para poder estar hoy con ustedes platicando un poco acerca de lo que se han dejado precisamente COVID. Permítame compartir pantalla. Bien, me pidieron que hablara precisamente acerca de un tema muy importante que es qué hemos aprendido del COVID-19 en el cuidado de la persona en estado crítico. También aquí diríamos que hemos aprendido a un año de la pandemia prácticamente y creo que hay muchas preguntas y muchas interrogantes que siguen generándose. Recordemos que a diario vamos encontrando nuevos conocimientos y nuevas evidencias científicas acerca del manejo de este paciente. Y bueno, precisamente aquí vemos una terapia intensiva de Perú, si no me equivoco. Y bueno, pues hablamos aquí de la integridad del manejo del paciente, ¿no? Un paciente grave, un paciente con resistencia mecánica ventilatoria, monitoreo, con una gran terapia de infusión, con una línea arterial. Y aparte estamos hablando de registros clínicos de enfermería, pero también aquí no queda de lado el trabajo que realmente tiene que realizar el personal en la parte del cuidado, ¿no? Y nuestra primera pregunta es, ¿se ha generado mayor conciencia en el mundo gracias a esta pandemia? Desafortunadamente, creo que estamos viendo una gran triste realidad. Ya veníamos de un mundo el cual era caótico en la parte de la contaminación, en la parte de los cambios climáticos, en la parte de la globalización, de contaminaciones por ruido y de un avance tecnológico. Sin embargo, nos damos cuenta que en algunos países en donde se ha permitido la apertura y que la gente pueda salir, bueno, pues desafortunadamente vemos que las playas siguen inundadas de basura. Pareciera ser que no tenemos la conciencia real. Vemos el conflicto armado precisamente que se surgió en Israel. Pareciera ser que estábamos esperando solamente que pasara un poquito esta parte de levantar las restricciones para empezar. Entonces, pareciera ser que la humanidad no estamos aprendiendo mucho, ¿no? Vemos en algunos otros países el aumento considerable en el índice de heridas penetrantes por arma de fuego, accidentes automovilísticos, heridas penetrantes por instrumento cortante. Entonces, creo que aquí tenemos una gran pregunta a todos como seres humanos de saber si en verdad esta pandemia nos ha dejado algo positivo o desafortunadamente la humanidad no hemos aprendido mucho de ello, ¿no? Que creo que la segunda situación es una de las más complejas, ¿no? Y bueno, precisamente también nos ha enseñado a tener que tomar en cuenta y tener que evaluar de manera significativa todo lo que son condiciones o determinantes sociales en salud. Creo que ya veníamos hablando un poquito acerca de los estilos de vida, de cómo está cambiando la idiosincrasia en diferentes países. Sin embargo, creo que no hemos logrado atacar este gran problema que tenemos, ¿no? Donde todas estas determinantes sociales en salud nos han generado enfermedades crónico-degenerativas. Hoy nos damos cuenta que existe un mal apego, que tenemos mucho por hacer desde el punto de vista profesional como parte integrante del equipo multidisciplinario de salud, en fomentar más el manejo y el apego a los tratamientos. Hoy nos dimos cuenta que enfermedades crónico-degenerativas asociadas a COVID-19 nos generan grandes estragos, que nos generan escenarios catastróficos y donde, bueno, desafortunadamente mucha gente falleció, ¿no? Derivado a este mal manejo. Entonces, creo que hoy en día tenemos que hacer mucha conciencia desde nosotros mismos para saber cómo cuidar precisamente a las personas, ¿no? Y tomar en cuenta todos estos datos de idiosincrasia. De repente, el buscar copiar algunos modelos europeos, norteamericanos, nos ha generado este tipo también de situaciones, ¿no? De no tener y lograr esta estabilidad en el ámbito de la salud. También nos dejó otro cuestionamiento muy importante que nada es improbable, algo que veíamos en algunos momentos como parte de algunas películas, como parte de la ciencia ficción, lo veíamos como epidemias, inclusive hay una película tal cual, no lo veíamos, realmente no pensábamos que fuera a llegar. Entonces hoy nos damos cuenta que en el área de la salud nada es improbable, que todo puede surgir, que se generaron alertas mundiales, obviamente, que tenemos que empezar a creer un poquito más también en los sistemas. Creo que es una manera simbiótica, tanto gobierno como población. Tenemos que crear un mayor nivel de confiabilidad, porque en algunos momentos se pensaba que inclusive eran parte de algunos sabotajes en los estados o pensábamos que eran parte de los promocionales políticos o de campañas políticas en algunos lugares, ¿no?
o conflictos que se iban a generar en algunos países. Sin embargo, no, era una realidad, teníamos una enfermedad que no sabíamos en nada momento que se iba a convertir precisamente en esta parte de la pandemia. Entonces, creo que hoy en día nos damos cuenta que nada es improbable y que tenemos que seguir, reitero, con base a las determinantes en salud, volver a analizar y ver de qué manera podemos integrar estrategias que permitan mejorar la salud de la población y evitar tantos riesgos. Y bueno, sin lugar a dudas, esto nos generó también una catástrofe que estamos pendientes por ver cuáles van a ser los efectos en la parte psicológica. Y recordemos que todo esto nos ha generado el síndrome postraumático y bueno, sabemos que no tan solo en la población, y es parte de lo que vamos a ver más en el personal de salud, que fueron quienes estuvimos más expuestos y que bueno, sabíamos que al entrar a un área COVID o entrar a un área COVID hoy seguimos teniendo una alta probabilidad de poder contagiarnos, y que a lo mejor pudiera ser que nuestro escenario no fuera tan bueno, ¿no? En cuanto al desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y precisamente nos genera tres escenarios esta pandemia. Esto fue algo que nos enseñó también, y es, nos podríamos quedar paralizados por el miedo. Pudimos haber aprovechado la pandemia y no hacer nada, que podrá ser el caso de algunas personas. Sin embargo, para otra parte del equipo multidisciplinario de salud de los profesionales de enfermería fue enfrentar la pandemia y adaptarse, entender que habían cambios, que a diario existían cambios, lo que hoy era evidente un cuidado mañana ya no lo era, y teníamos que cambiar y redireccionar todo esto. Hoy sabemos que a pesar de un año seguimos aprendiendo, seguimos generando nueva evidencia y que hoy nos sometimos a conocer la capacidad resolutiva que tiene enfermería a nivel mundial. Precisamente, pues siguen desafortunadamente las estadísticas. Aquí lo vemos, estas son estadísticas a nivel mundial, precisamente del 26 de mayo, en donde pues Estados Unidos, la India, Brasil y Francia son los países que están ahorita a la alza. Esas son estadísticas a nivel mundial y si se dan cuenta, eh, pareciera ser que está disminuyendo. Sin embargo, es como si fuera un segundo rebrote a nivel mundial lo que tenemos, una segunda ola, ¿no? Entonces, creo que aún tenemos un camino, a pesar de que estamos en la parte de vacunación en muchos países, tenemos que esperar el efecto que esperamos que realmente sea positivo, ¿no? El grado de muertes, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Realmente se ha incrementado de manera significativa y lo vemos ahora con la India, sobre todo porque sabemos que es una enfermedad que nos está generando estragos, porque es fácil que se asocie a alguna otra enfermedad como una las crónico-degenerativas o en India, como ahorita lo es las enfermedades fúngicas, ¿no? Entonces, esto empeora el escenario y nos genera malos pronósticos. Y bueno, también es importante que me dé la tarea de hacer este pequeño resumen o modelo, como le quieran denominar, acerca de cuáles son las metas del cuidado. Creo que hemos aprendido un poquito sobre esto. Cuando llegó la pandemia, precisamente no nos enterábamos, no nos dábamos cuenta de la magnitud de lo que hablábamos en COVID-19. Sin embargo, hoy nos tenemos que ver que hay cepas, que existen mutaciones, que tendríamos que ver reconversión, que tendríamos que ver el recurso humano, sobre todo la seguridad del personal de enfermería. Hoy por hoy, el profesional de salud es eje fundamental, porque si ellos no están bien, pues no van a poder proporcionar un cuidado. ¿Y qué hemos aprendido? Pues todo esto, cada uno de estos rubros que les estoy colocando aquí, es parte de lo que hemos tenido que aprender a un año, a conocer de los biomarcadores, hablar de los biomarcadores de inflamación, de infección, de qué manera nos sirven en las áreas críticas, de qué manera podemos valorar. En la parte respiratoria, que es una de las bases fundamentales en donde afecta COVID-19, pues saber cuáles son los cuidados que debemos dar en oxigenoterapia, en ventilación mecánica no invasiva, en ventilación mecánica invasiva, en prono. Aparte de evaluar la respuesta, saber si no es un síndrome de estrés respiratorio agudo, estar evaluando el PAFI, la SAFI. Si se dan cuenta, cada uno de estos cuadros que he puesto aquí conlleva un sinfín de actividades. En realidad, el manejo de un paciente COVID es complejo. Es por ello que hoy en día la enfermería en cuidados intensivos ha generado un papel preponderante, al igual que la atención primaria de la salud, en el manejo precisamente de esta pandemia. Si hablamos en la parte hemodinámica, tendremos que hablar de todo el monitoreo no invasivo, el invasivo, el soporte hemodinámico que se da, qué tipo de aminas utilizamos generalmente, saber cómo plantear mi meta de cuidado, saber si la afección fue leve, moderada, severa,
cuál es el órgano diana que está afectando, respiratorios, neurológicos, nefrológicos, porque también eso hemos aprendido. Es por ello que inclusive hoy en día existe un artículo muy interesante en donde se habla que se está buscando que COVID-19 salga de las enfermedades respiratorias y se convierta en parte de las enfermedades de los síndromes de respuesta inflamatoria, porque realmente es una cascada, o sea, no solamente si bien el órgano de predilección es respiratorio, sin lugar a duda también puede afectar a cualquier nivel y hoy en día lo hemos visto, ¿no? ¿Qué tipo de cuidado voy a dar y a dónde lo voy a dar? ¿Va a ser en el triage, en el área hospitalaria, en un área de UCI, en un paciente complicado? Si te dan cuenta, cada uno cambia un escenario distinto y nos proporciona un sinfín de intervenciones, ¿no? No tenemos que dejar de lado nuestro cuidado para evitar el cuidado perdido, hablando de las paqueterías de los BADNES, de NAP 0, ITU 0, bacteremia 0, resistencia 0, sedación 0, lesiones por presión 0. O sea, eso no tenemos que olvidar, el cuidado básico de una terapia intensiva, ¿no? Y también nos estamos enfrentando hoy en día a saber si el paciente que nos está ingresando es un síndrome, es un paciente de COVID, es una reacción a la vacuna, es un síndrome prolongado de COVID o es un síndrome post-COVID. Entonces es importante porque de repente también tenemos muchos escenarios y tenemos que identificar, o es una reinfección inclusive, entonces tenemos que identificar todas estas características y conforme a ello poder enfocar el cuidado, ¿no? Por ejemplo, hablando un poquito de síndrome post-COVID, pues puede ser la fatiga crónica, uno de los más comunes. También tenemos algunas manifestaciones de tipo psicológico. Hay gente que da con datos de ansiedad, con datos de depresión. Entonces, es importante el manejo que se le debe dar al paciente, ¿no? Hablamos de los síndromes pluripulmonares, que son uno de los más catastróficos. Desafortunadamente, sabemos que COVID a nivel pulmonar genera mucha fibrosis. Entonces, pues es muy complejo poderlos eh, revertir este problema. Hoy en día existe un protocolo muy interesante acerca, perdón la marca, se me olvidó ahorita la sal, pero es Quitocel tabletas, que se da un tratamiento más o menos de mes y medio, no todo tipo de pacientes, el medicamento es muy caro y ha demostrado en algunos pacientes mejoría en la disminución de la fibrosis. Bueno, sin embargo, sabemos que hoy siguen haciéndose muchos estudios y que esto tendremos que ver qué es lo que nos va a generar, ¿no? Inclusive también tenemos que ver la parte del propio síndrome post-UCI y prevenirlo desde la terapia intensiva o desde el área crítica donde se esté manejando al paciente, porque precisamente esto nos puede generar, y sabemos, un paciente que está con ventilación mecánica más allá de 7 días va a generar alguna complicación al año en promedio, ¿no? ¿Qué alternativas de tratamiento? Tenemos que hablar por ejemplo, la profilaxis, ¿no? Evitar lesiones, evitar una tromboprofilaxis, perdón, evitar una trombosis y iniciar con medidas profilácticas de tipo trombótico. Tenemos que buscar tratamiento de afecciones agregadas, a lo mejor de que se generó otro problema, un daño renal, etcétera. Y si es que hay un tratamiento específico, recordemos que generalmente no existe ahorita hoy en día un medicamento. Y todo esto solamente por mencionar parte, es todo lo que tenemos que hoy en día saber y esto es lo que nos ha dejado COVID-19 un año. Un gran baja de conocimientos, un gran gabaje de preguntas, porque en cada uno de estos elementos les puedo asegurar que se siguen generando un sinfín de preguntas. Aparte de ello, aquí me falta, por ejemplo, agregar acerca de la vacuna, ¿no? Las eficacias de las vacunas, etcétera. Y bueno, precisamente a un año COVID-19 nos ha generado y hemos aprendido que nos encontramos a un sinfín de variantes en el mundo, ¿no? Bien nos lo dice precisamente la CDC. Aquí vemos algunos tipos de las variantes. Y aquí, por ejemplo, sabemos que hoy hay clados, que hay linajes A, B, B2, B1, etcétera. Y también tenemos el número de mutaciones que se han generado de referencia, ¿no? Vean aquí algunas mutaciones donde hay cepas que han mutado hasta 9 veces, ¿no? Obviamente, ¿cuál es la diferencia en esto? Porque es importante que enfermería en cuidados intensivos lo sepa. Bueno, ¿por qué? Porque sabemos que cada mutación nos genera que muchas cepas sean más contagiosas y que aparte la evolución sea más catastrófica para el paciente, que tenga más daño pulmonar, que tenga más daño neurológico, e inclusive que el efecto de gravedad, cuando lo esperábamos generalmente a la semana, casi a las 2 semanas, a veces se da en horas. Hay algunas cepas en donde es frecuente que el paciente llegue y diga, es que tengo, hace 3 horas me puse mal, y el paciente ya llega con un síndrome de estrés respiratorio grave. Entonces, hay que creerles a los pacientes porque estas cepas están evolucionando de una manera sorprendente. Entonces, esto nos ha enseñado COVID hoy en día
que no solamente es una sola presentación, sino tenemos una variedad inmensa precisamente y que, bueno, tenemos que buscar que nuestra meta de cuidado sea de manera efectiva y pronta. También nos ha dejado nuevos paradigmas en el uso del equipo de protección personal. Hoy en día hay protocolos en donde hay instituciones en donde la gente ya no entra con gogles tal cual, totalmente sellados, sino ya están con otro tipo de caretas. Lo que sí, hoy por hoy, sí o sí, el gol estándar del cuidado del personal de salud es la protección respiratoria. Hay lugares en donde inclusive el personal han en cuenta que ya entra con gorro, con su uniforme quirúrgico, con sus botas, su protección respiratoria, su careta, pero ya entran sin guantes. Entonces, al momento de atender al paciente, se colocan los guantes, se retiran guantes y lavan las manos, porque también nos genera un grave problema que esta parte, de repente, era tanta la presión, el estrés de entrar a un área COVID, que la gente no se retiraba el guante. Entonces tocaban a un paciente a uno, dos, tres, cuatro, cinco pacientes con los mismos guantes. Inclusive se llegó a detectar en algunos países donde se hacían procedimientos que requerían una esterilidad y en donde la gente no usaba esos guantes. Se les olvidaba que traían dos pares de guantes y que uno realmente es la piel y el otro, en teoría, tendría que ser el guante con el que atendemos al paciente, pero si requiere un procedimiento estéril, se tenía que calzar unos guantes tal cual estériles. Entonces, esto también generó un aumento en las infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces, hoy en día tenemos nuevos paradigmas acerca de cómo manejarlo. Aquí vemos parte de las protecciones faciales. Obviamente han surgido marcas, han existido formas. Hemos aprendido de cómo evitar que se nos empañen estos gogles, que puede ser agua, jabón, en algunos, algún detergente, en otros lados, el antiempañante de carro, etcétera. Hemos tenido que aprender con toda esta parte, ¿no? A cuidar inclusive muchas veces adquirir el material, porque a veces las instituciones de salud no lo tienen, ¿no? Aprendimos al manejo de la protección respiratoria como un gol estándar, en donde, bueno, pues, encontramos muchas formas, ¿no? Por ejemplo, estas caretas completas, las caretas de media cara, las tipos snorkel, que cada una tiene una forma sui generis de todos los cuidados que tendremos que hablar de cada una, qué tipo de filtro, la vida, cómo evitar que los adaptadores se caigan, evitar que los adaptadores tengan mayor permeabilidad a través de pintarlos, etcétera. El uso de KN95, el uso de N95, toda la clasificación de PP100. Entonces, todo esto nos ha dejado precisamente dentro de las enseñanzas COVID-19. También nos dejó como enseñanza la vulnerabilidad a la cual estamos inmersos todos los profesionales de salud, varios países donde desafortunadamente el personal fue agredido, considerando que ellos eran quienes portaban la infección o la enfermedad. Entonces, también tuvimos que aprender a ser reactivos con la sociedad en un medio complejo y un escenario demasiado crítico, ¿no? Tuvimos que aprender también a un año. Hoy en día tenemos toda la capacidad para poder implementar terapias intensivas completas en áreas en donde jamás pensamos que se pudieran generar. Por ejemplo, en estadios, en centros de convenciones, en plazas, en áreas aledañas a las unidades hospitalarias y sobre todo, ¿no? Cómo adaptar tanques de oxígeno, cómo adaptar electricidad, cómo adaptar muchas cosas para que precisamente se pudiera dar la atención de los pacientes. Entonces, hoy en día aprendimos una forma nueva de trabajar, porque en muchos lugares fue a cómo calcular insumos de una manera rápida, práctica, sin tantos problemas. Entonces, creo que COVID nos ha dejado mayor habilidad y competencia también en la parte de las áreas administrativas, ¿no? Sobre todo también nos ha enseñado a que hoy en día es conveniente que podamos clasificar a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes, aquellos pacientes que se ingresan, que solamente por contención, que no tienen un dato a lo mejor respiratorio, fiebre o otro tipo de síntomas leves, a lo mejor a clasificarlos en una parte leve, donde son pacientes que ya tienen un compromiso respiratorio, pero que a lo mejor con oxigenoterapia es suficiente y no requieren, de bajo flujo obviamente, no requieren más, ¿no? Clasificar otro área en donde podemos tener un paciente intermedio en donde va progresando desafortunadamente el tipo de asistencia respiratoria, en donde requiere ya una mascarilla, en donde no vemos que evoluciona, en donde a lo mejor son pacientes que requieren asistencia mecánica no invasiva, como puede ser el uso de cánula nasal de alto flujo, como puede ser algún CPAP o IPAP, y
clasificar también al paciente en tal cual el paciente grave. Entonces, no importa que a lo mejor no estemos precisamente en una terapia intensiva, pero sí es importante clasificarlos porque esto nos ayudaría inclusive para distribuir el rango de pacientes que nos tocaría por cada enfermera o enfermero. El saber que a lo mejor de repente tenemos gente que no tiene tanta competencia en el paciente crítico y bueno, dejarlo a lo mejor en áreas menos críticas y que poco a poco vaya generando un nuevo conocimiento en el manejo de este tipo de pacientes, aparte de irlos capacitando. Entonces, esta parte es buena porque nos ayuda mucho a evolucionar más rápido a los pacientes. Inclusive hay áreas que se han creado en el post-COVID, en donde aquellos pacientes de un COVID extendido que están en una terapia intensiva y que no podemos extubarlos. Entonces, ya después de determinado tiempo lo podemos mandar a un área como de cronicidad o de post-COVID y en donde puedan darse el seguimiento y el cuidado, porque de repente necesitamos la terapia para el paciente precisamente críticamente enfermo y que tiene un buen pronóstico de vida. Aprendimos que la vida nos ha jugado y una muy mala jugada y nos dimos cuenta que, pues, que somos muy vulnerables, que el personal de salud no precisamente somos gente o personas que estamos exentos de una enfermedad y que hemos olvidado mucho el autocuidado de nuestra propia salud. ¿Cuánta gente en muchos países, desafortunadamente de Latinoamérica, se tuvieron que ir de resguardo por ser gente vulnerable? Y la verdad es que es complejo y de repente a veces un poco vergonzoso que no sepa cuidar, que no sepa tener un apego a tratamiento cuando yo soy profesional de la salud y debería de tener un riguroso nivel de apego a estas enfermedades. También nos dejó ver la vulnerabilidad de muchas cosas en donde pues hubo un alto índice, perdón, de mortalidad en algunos países de los profesionales de salud. Es una situación muy triste esto, pero vuelvo a lo mismo, hay gente que fue en verdad porque no había EPPs, hay gente que fue porque ya tenían complicaciones propias y que nunca se habían tratado o porque nunca se habían tratado una enfermedad. Entonces, hoy en día deja expuesto todo este tipo de situaciones. A lo mejor si nos deja una depresión o una ansiedad, pero a lo mejor yo ya traía también este tipo de problemas. Nos deja de evidente que desafortunadamente, esta parte estresante nos ha generado que genere más cuidado perdido, que dejemos de hacerlo o lo evidente, indispensable y necesario, y esto pues es triste para las áreas, ¿no? Nos ha enseñado a tener que innovar y buscar estrategias, pero me dijeron, nada de celulares, nada de electrónicos, y hoy en día decimos, ahora sí, va otra vez para adentro celulares, computadores, etcétera, ordenadores, para que generemos la comunicación entre la familia y el paciente. Entonces, también en algunos casos, algunos lugares nos ha generado esta parte de la humanización en donde se le permite que la familia entre a despedirse con todas las medidas de precaución. Entonces, creo que nos ha generado otra vez ese chip de la parte humana y de la parte indispensable que genera la comunicación, ¿no? También nos ha dejado como retos nuevos escenarios en el cálculo de personal. Este estudio es precisamente de este año, en donde habla acerca de los efectos en el ratio enfermera-paciente como predictor de mortalidad. Entonces, eh, la conclusión de este estudio australiano, perdón, nos habla de que más enfermeras resultan en mejores resultados y menores costos. Un estudio llevado a cabo en Queensland, Australia, demostró que los resultados de los pacientes mejoran cuando las enfermeras tienen menos pacientes en su cuidado y que invierten más en enfermeras, amortiza el doble de complicaciones. Esto significa que necesitamos personal y entre más personal tengamos, se va a mejorar el cuidado y está científicamente comprobado que tener menos personal nos va a generar un índice de la mortalidad pues más alto, ¿no? Aprendimos, se nos ha dejado a que tenemos que tener líderes express que nos permitan, una enfermera lideraba en algunos lugares a 6 enfermeras generales para poder dar el cuidado especializado crítico, a buscar áreas de expertise, nuevas áreas de oportunidad, que en algunos lugares, aunque si bien existe un índice enfermera-paciente de 1 o 2 pacientes en una enfermera en cuidados intensivos, hoy en día hay lugares hasta donde una enfermera vio 6 pacientes. En donde se generaron nuevas formas de trabajo. En algunos hospitales se crearon, realizar dos equipos, una asistencial y una circulante. Una entraba y daba la atención y la otra persona fuera hacía toda la hoja administrativa, la hoja de enfermería y después se cambiaba, ¿no? Otros lugares en donde se daba la atención integral, entraban a la mitad de turno, salían a la mitad de turno. Entonces, creo que aprendimos nuevas formas de trabajo. Entonces, quiere decir que sí podemos un poquito más con el trabajo, ¿no? Y la parte del cansancio emocional y personal se generó. Empezamos a trabajar más en equipo, realmente tuvimos a ser más solidarios, tendemos a ser más solidarios,
dándonos cuenta que a lo mejor de repente el compañero de al lado ya se había contagiado del COVID, dándonos cuenta de que trabajando en equipo podríamos sacar mejor el trabajo y podríamos evitar más cansancio. Entonces, cuántas imágenes como la de la derecha, donde la gente oraba, se juntaba, pues para buscar una protección divina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas somos seres humanos y también nos daba miedo, eso me queda muy, muy claro. ¿Qué también nos dejó COVID-19? Aprender a reaccionar ante contingencias. Y contingencias me refiero a escenarios en donde había una sobrecarga de trabajo enorme, en donde desafortunadamente el cansancio llegaba en el personal, o desafortunadamente algunos países tuvieron inundaciones, terremotos, ciclones, o sea, cuestiones climatológicas que no podemos controlar y en donde enfermería tuvo mucho que ver, en donde enfermería seguía presente y poder implementar a express, de una manera express, programas de atención en ese momento o de evacuación de las áreas y de seguridad de los pacientes y del personal. Entonces, esto también lo vimos en muchos lugares y esto nos ha dejado COVID-19 a buscar una mayor actividad, ¿no? También COVID-19 nos ha generado y nos ha orillado a que busquemos nuevos escenarios dentro de la enfermería, como puede ser aquí vemos a la derecha Renata Prieto, que en su país concursó por un cargo público, político, y en donde, bueno, la enfermería accede a nuevos cargos políticos. Aquí lo importante es demostrar, por ejemplo, Adriano Friganovich, el presidente de la World Federation of Care Nurses, también él ya acaba de ser como elegido como un representante, no sé, local en la parte administrativa. Entonces, hoy en día enfermería accede a nuevos cargos. Aquí vemos a Marcelo Morales al fondo, en donde se convirtió en parte fundamental dentro del manejo de la pandemia en su país, en Argentina. Entonces, vemos cómo cada quien va generando nuevos escenarios que nos abren nuevas formas de ver, de administrar, de gestionar, de liderar y de empoderar a enfermería. También esto es algo bueno que nos ha dejado entender que enfermería siempre va a ser seguir siendo líder. Aquí vemos una enfermera mexicana que fue de las primeras en que empezó a realizar caretas con material de PET, aquí eran unos botellas de refresco, y bueno, ¿para qué? Para proteger, o sea, vemos el sentido humano y de poder protegernos a nosotros mismos. Desafortunadamente, esta colega falleció en México y a causa de COVID-19, ¿no? Pero esto no nos limitó a no poder proporcionar y dar un granito de arena en todo esto. A retomar la parte de la importancia de la humanización de los cuidados intensivos, yo les comentaba también a prevenir un síndrome post-UCI, a cuidar al profesional de salud, a dar los cuidados al final de la vida. O sea, ¿cuánta gente no nos encontramos y tratamos de buscar estrategias de que a través de una ventana o gente como el equipo de protección personal se pudiera despedir de su paciente? Entonces, no en todos lados, inclusive en los cuidados post-mortem, hay lugares en donde se tuvo que buscar que la gente reconociera el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos muy claramente decían, es que yo me metí a un paciente y usted me está entregando sus cenizas, y yo como sé que en verdad es mi paciente si jamás lo volví a ver. Entonces tenemos que buscar esta parte y creo que es fundamental también el buscar la humanización, ¿no? Nos aprendimos a manejar al paciente prono. Hoy en día es un gol estándar en el manejo de los pacientes y sigue generando controversias sobre su aplicatoriedad, pero algo muy importante, o sea, era una actividad que no realizábamos y desde el 74, 94, 74 ya se daban algunos estudios sobre el paciente prono. Sin embargo, hoy en día creo que tenemos mucho por compartir y yo creo que más adelante la federación hará un consenso, un nuevo consenso acerca de prono, en donde veamos nuevas características y nuevo manejo en el paciente pronado, ¿no? Las buenas experiencias. También que nos dejó, bueno, nos dejó, hay artículos, estos dos artículos que les voy a presentar es parte del 2021, en donde la intubación de pacientes con SARS-CoV-2, una guía primera línea para minimizar la generación de aerosoles durante el procedimiento. Hoy ellos en este artículo nos dicen que no recomiendan el famoso box o la caja para la intubación, derivado a que, si se dan cuenta, muchas de estas cajas eran altas, entonces no permitían dar la visibilidad precisamente a la hora de intubar y eran complejas, deberían ser semicirculares para tener una mejor opción. También a reforzar, este artículo nos dice que es importante usar los filtros de alta eficiencia EPA, precisamente esos filtros bacteriostáticos virales, en todo, en los equipos, en la bolsa de reservorio, etcétera, ¿no? Entonces, todo donde se pudiera generar algún aerosol. También importante reforzar la técnica C y E
para buscar el sellado adecuado a la mascarilla bolsa reservorio. Entonces, creo que también nos dejó esto la pandemia, dentro de otras cosas, porque dijimos, la última actualización del paciente crítico de la OMS del 20, precisamente nos habla de que ya existe la posibilidad de poder hacer la reanimación del paciente siempre cuando se cuente con todas las medidas de bioseguridad necesarias. Entonces, todo esto ha ido cambiando. Cuando decíamos, el paciente tiene que morir y se tiene que morir, ¿no? Hoy en día vemos que esto ha cambiado, ¿no? También nos enseñó que se generan algunas reacciones sistémicas de manera inmune en COVID-19, ¿no? Por ejemplo, en este artículo nos hablan acerca, vean, aquí todas las diferentes enfermedades que nos puede generar, ¿no? Delirium, encefalitis, problemas de tiroides, de cardíacos, abdominales, no sé, en fin. En este artículo nos han dicho que se han informado aproximadamente de 3,000 casos que involucran más de 70 trastornos diferentes relacionados con la inmunidad sistémica y específica de órganos. El término tormento de citoquinas se ha intercambiado con frecuencia al término de síndrome de liberación de citocinas. Hoy en día hablamos mucho de esto, de que ya nos enfrentamos, alguien decía que no era una tormenta de citocinas, sino que nos enfrentábamos a una lluvia de citocinas, o sea, que había más que buscar. Hoy en día se está buscando que se le denomina síndrome de liberación de citocinas, y era lo que yo les comentaba, hay un artículo también donde habla que están buscando que COVID salga de las enfermedades pulmonares para hacer un síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no? También nos habló acerca de la neumonía asociada a respiradores en la era de la pandemia de COVID-19 y que, bueno, sigue existiendo este riesgo de las NAPS y que desafortunadamente esto generó un poquito más porque de repente, por evitar la aerolización, y a veces a algunos lugares ya no saben hacer el aseo, hay lugares donde pensaban que no se debía de respirar al paciente. Pues obviamente que todo esto es un caldo de cultivos precisamente para generar las NAP, que es un grave problema que tenemos, ¿no? También hoy en día nos siguen diciendo este artículo precisamente también de este año, del 6 de mayo, es muy reciente, en donde hablan de rompecabezas de COVID-19, descifrando la fisiopatología y los fenotipos de una nueva entidad patológica. O sea, hoy en día seguimos investigando y encontrando nuevas estrategias, nuevas alternativas precisamente en este manejo. Hablamos de la afectación a la perfusión pulmonar, a la ventilación del espacio muerto, formación de una inversión de derecha a izquierda, todo lo cual podría conducir a un desajuste de la ventilación-perfusión, ¿no? Otra característica de COVID-19 grave son las inflamaciones endotelial, la neurovascularización y los eventos trombóticos. Y aquí lo vemos, por ejemplo, ¿no? Cómo se puede generar la parte de los eventos trombóticos a través de la inflamación endotelial, de la perfusión de la pleura. Hablamos precisamente de edemas pleurales, o inclusive la parte de la fibrosis. Entonces, hoy encontramos que estos tres son elementos básicos, ¿no? La trombosis, el edema y la fibrosis. Y aquí inclusive lo vemos en este mecanismo inflamatorio de daño epitelial y endotelial alveolar, ¿no? Veamos un alveolo sano y uno no sano. Entonces, inclusive, cómo hay desprendimiento del epitelio y de muchas otras cosas, cómo literal, se dematiza, se encharca literalmente el alveolo, ¿no? Entonces, creo que hoy en día seguimos investigando acerca de toda la parte fisiopatológica de esto. También nos hablan en este artículo, también de este año, nos hablan acerca del posicionamiento del decúbito prono despierto para la insuficiencia respiratoria hipoxémica pasado COVID-19 y perspectivas. Ellos hablan de que este tipo de pacientes puede ser una herramienta complementaria para mejorar la oxigenación, además de dispositivos. Ellos dicen que recomiendan que el prono vigileo, prono despierto, se asocie a algún sistema de alto flujo, como puede ser las cánulas nasales de alto flujo o los CPAP, ¿no? Esto lleva a una mejoría del pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, siguen habiendo algunas discrepancias en torno a todo ello. También, obviamente, no podemos dejar de lado, todos estos artículos son de este año, 27 de abril de 2021, donde nos habla de la coagulopatía asociada a COVID-19 y agentes antitrombóticos, lecciones después de un año, ¿no? ¿Qué nos ha dejado? Nos habla de la colaboración internacional única en ensayos de gran plataforma, ha producido los primeros datos de alta calidad que guían a los médicos a utilizar la profilaxis anticoagulante y a tratar la coagulopatía. Entonces aquí nos hablan acerca de qué hacer, ¿no? En un paciente externo, en un paciente hospitalizado, en una unidad de cuidados intensivos y después del alta, porque bueno, volvemos a lo mismo. Hay pacientes que tienen que inclusive irse un tiempo trombolizados precisamente y manejar el tratamiento en casa. Entonces, ¿qué tipo de trombosis? O sea, la trombosis
La terapia de tromboprofilaxis es indispensable en todo tipo de pacientes. Entonces, ¿qué es lo mejor? Las heparinias de bajo peso molecular, etcétera, y cómo ha impactado todo eso. Entonces, aún seguimos diagnosticando y viendo la importancia que tiene la prevención de las medidas antitrombóticas. Pero si se dan cuenta, o sea, todo esto nos conlleva a que aún así siguen generándose nuevos conocimientos, ¿no? Ya casi para finalizar, bueno, es hablarles de qué más hemos aprendido. Bueno, que hoy en día existe el COVID-19 o persistente o el famoso long COVID, porque resulta ser que este tipo de identidad lo hemos detectado. Son aquellos pacientes que mantienen durante más de 4 o 12 semanas y que no se explica por un diagnóstico alternativo. Menos del 10% de los pacientes tendrán persistencia de los síntomas más allá de la semana 12. Se supone que pudiera ser la parte tipatogénea, la tormenta inflamatoria de citocinas y la posible aparición de anticuerpos que efectúen como las proteínas inmoduladoras que alteran la función inmune. Entonces, pues hoy era lo que yo les comentaba en un inicio. Tenemos que identificar si es COVID de primera vez, si es una reacción a vacuna, si es un síndrome post-COVID, si es un síndrome persistente post-COVID, si es un síndrome post-COVID, perdón. Entonces tenemos que ver todo este escenario y ver todo ello tenemos que trabajar y buscar nuevas alternativas. Les vuelvo a comentar, no hay un tratamiento específico, aún seguimos trabajando en ello. Y bueno, también ha retomado mucha importancia la parte de la vacunación. Estos son datos actuales precisamente del 21 de mayo, donde nos habla acerca del número de dosis administradas. Pero bueno, aquí lo importante es que todavía nos falta mucho camino por recorrer. En muchos lugares se están generando estrategias. Pareciera ser que vamos caminando un poquito despacio, países como ustedes que generaron la vacuna, pero algo que debemos tener en cuenta que a veces, incluso que los protejan, no tiene que ver a veces el país. Si no seamos honestos, ¿cuánta gente somos en el mundo? Y generar tanta vacuna es complejo. Los laboratorios están trabajando a marchas forzados, pero por más que queramos, no se van a tener un día a millones de vacunas. Entonces, a veces, uno es la parte política, la parte de la adquisición, pero también qué tan rápido están generando las empresas este tipo de vacunas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este sentido todavía nos queda un poquito un camino largo. Ya vemos un poquito la luz, sin embargo, creo que hay mucho camino que recorrer, ¿no? Recordemos que ninguna vacuna da el 100% de efectividad, que es algo muy importante. Aquí vemos las diferentes tipos de vacunas que existen y bueno, cómo se ha aplicado, cómo va la parte de la vacunación en América Latina, ¿no? Y bueno, sin lugar a duda, estamos buscando un cuidado crítico de calidad. Aquí te vuelvo a lo mismo, tendríamos que revisar, estos son solamente algunos de los elementos, porque realmente hablar en este corto tiempo acerca de qué hemos aprendido que COVID ha evolucionado, hemos aprendido que COVID es una enfermedad traicionera, literalmente, y que tiene un gran gabaje, tenemos que buscar todas las aristas necesarias, es una enfermedad agregada, no agregada, nos puede generar una sepsis, qué complicaciones nos puede dar, etcétera. Entonces, realmente el cuidado de enfermería sigue siendo amplio en el manejo de esto, aunado obviamente a una protección del personal del equipo de salud, que esto es una parte fundamental que se requiere en todo tipo de pacientes, ¿no? Y recordemos que aunque ya estemos vacunados, por favor no bajemos la guardia. Aquí les dejo parte de las redes sociales de la Federación Latinoamericana de Enfermería y Cuidado Intensivo, nuestro correo, nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro Instagram. Nosotros sesionamos una vez al mes, que ojalá nos puedan seguir a través de los webinars o Facebook Live y les daría mucho gusto. Pues yo les agradezco mucho su tiempo. Y bueno, el coronavirus en 2021, recuerda que aún no termina la pandemia, no hay que bajar la guardia, eso es parte fundamental, no hay que bajar las medidas porque es muy importante, encuentro en muchos países y me comparten los colegas que la gente como ya está vacunado baja la guardia, ya no usa todas las medidas de cubrebocas, gel, etcétera. Esto no tiene que cambiar hasta que esto no desaparezca. Recordemos que en cualquier momento puede haber repuntes y lo hemos visto en países donde existen repuntes, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que hemos aprendido en un año y nos ha dejado un sinfín de lecciones. Yo creo que también nos ha dejado lecciones como el dejar de ver a muchos compañeros que desafortunadamente han fallecido en esta guerra tan compleja. Y bueno, pues solamente desde la Federación Latinoamericana de Enfermería y Cuidado Intensivo agradecer el trabajo
que cada una y cada uno de ustedes realiza en su país es fundamental y recordemos cuidar a ese paciente como nos gustaría que nos cuidaran a nosotros y sigamos cuidando. No hay que bajar la guardia. Muchísimas gracias por su atención.